Llueve sobre la ciudad de Punta Arenas, pero para eso, como lo hace Doris, un buen café, seleccionado en origen, tostado en Punta Arenas, café de especialidad en grano molido, listo para preparar en casa. Café, té y accesorios con despacho a domicilio, ¿sí? Despacho a domicilio aquí en nuestra comuna de Punta Arenas, en tienda.patagoniablend.cl. Un buen café nunca viene mal, y sobre todo para, qué sé yo, para calentar el cuerpo, porque hoy hace frío, está lloviendo, cuesta encontrar un taxi hoy aquí en la ciudad de Punta Arenas. A ver, los amigos de los radiotaxis, nos parece bien, seña que están trabajando, que tienen pega. La obligatoriedad de la gente también de salir queda claramente demostrado, pese a las condiciones climáticas imperantes en el día de hoy en la ciudad. Nos decía Meteorología que la temperatura mínima de hoy en el aeropuerto Presidente Ibáñez se registró a las 7 de la mañana y fue de 6.9 grados. 6.12 tenemos ahora. Y no se anuncian nevazones, grandes vientos, algo de viento. Mañana podría aumentar el viento, pero sí tenemos un gran porcentaje de humedad ambiental. Bueno, pero hemos invitado para conversar esta mañana y en esta parte del programa, en Buenos Días Región, a una mujer que ha entregado su vida fundamentalmente al sindicalismo, al trabajo social, a la actividad del voluntarismo, a través de la ANEF. Es su presidenta, Doris Sandoval. ¿Cómo estás, Doris? Gusto de saludarte. Bienvenida a Polar Comunicaciones y a este Buenos Días Región. Buenos días Región, buenos días Vladimiro, buenos días a todos quienes nos están viendo y escuchando hoy día. Por cierto, un especial saludo a los trabajadores del sector público. Te veo cansada, caminaste las calles de la ciudad. Sí. Vale, nunca he tenido un buen estado físico, digámoslo, pero con esto de la pandemia y tantas horas frente a un computador, caminar desde el barrio Croata hasta acá se me hizo un poco difícil, pero bueno, Estamos viviendo un momento complicado, difícil, ¿no? En lo sanitario, en lo social, en lo político, muchas cosas están ocurriendo en el país. Se anuncia un paro para el día 30 de abril, previo al 1 de mayo. Los portuarios han iniciado una movilización a través de todos los puertos de Chile. Quiero conocer tu mirada respecto al Chile del momento. ¿Cómo ves lo que hoy ocurre en Chile en todos estos aspectos, en el sanitario, en el político, en el social, y que ya comienza a tener algunos estampidos, como por ejemplo este paro de los portuarios, que no es un hecho menor? A propósito de lo que ocurre con nuestros camioneros, sí, que están retenidos en la República Argentina, y lo que ocurre aquí en Punta Delgada, un tema no menor. Hoy tus preguntas siempre van directo en una mezcla entre el corazón y la razón, porque claro, como todos y todas quienes estamos involucrados en este acontecer nuestro, ¿no? Como país, hemos estado reflexionando en estos días. Uno publica sus reflexiones en las redes sociales como una forma también de oxigenar un poco también el espíritu y sacar desde dentro lo que uno está pensando, nada más que con ese afán. Y por cierto, también he reflexionado sobre eso, sobre todo a partir de los últimos acontecimientos. Y creo que hoy día el Chile de hoy es un Chile y un pueblo trabajador que está sufriendo. Está sufriendo, hay desesperación, hay indignación también, pero sobre todo eso hay sufrimiento. Por un lado, porque efectivamente el COVID se ha cobrado la vida de tantos y tantas, ¿ya? Y quienes han logrado salir de las crisis propias de una enfermedad tan fuerte y agresiva, siguen viviendo las consecuencias porque recuperarse del COVID tampoco no es fácil. Hay jóvenes hoy día luchando por su vida en el hospital, iba a decir regional, en el hospital clínico. Por tanto, también hay un segmento de la población, no solo de la tercera edad, sino también jóvenes que están luchando por su vida. Entonces, eso es un dolor que está en todo el mundo, ¿no? Pero si a esa crisis sanitaria
uno le agrega que nosotros recibimos la crisis sanitaria como país con una profunda crisis social, ¿cierto? Que estaba que mostraba que efectivamente había un gobierno que había perdido una legitimidad en la relación con su propio pueblo. Ya un gobierno que le había dado la espalda a su pueblo y que había profundizado con sus decisiones un modelo agotado de desarrollo, de crecimiento sin humanidad. Entonces a Chile le sorprendió la crisis sanitaria en el peor momento también de su vida y de su convivencia político-social, pero también con una gran esperanza de poder salir de ahí. Entonces para mí hoy día la sensación y la convicción es que el pueblo chileno, el pueblo trabajador, el pueblo magallánico está sufriendo muchísimo. ¿Cuál es tu mirada de lo que está ocurriendo hoy? Iba a decirte en el Parlamento, en el centro del país, entre el Parlamento y el Ejecutivo, entre la Plaza Constitución y Valparaíso. Hoy sabemos que el proyecto debe estar llegando, ¿no? El Tribunal Constitucional ya lo tiene para declarar la admisibilidad del recurso interpuesto por el presidente de la República, y llegó a la Cámara de Diputados el nuevo proyecto enviado desde el Ejecutivo al Parlamento. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que acontece, a lo que se escucha, a lo que se observa ante un momento de tanta incertidumbre? Porque a mí me da la impresión, hoy conversé con dos parlamentarios, con la senadora Carolina Goy y el diputado Karim Bianchi, y yo les decía a ellos que de repente da la impresión de que un mes más, un mes menos, 15 días más, 15 días menos, es lo mismo, y no es lo mismo, porque se agotan las energías, se agotan los recursos, la gente ya, muchísimos sectores ciudadanos, bueno, ustedes han participado, ¿no?, en ollas comunes, hay hambre definitivamente. En consecuencia, el panorama es tremendamente complicado, tremendamente difícil. ¿A cuánto? A 18 o 19 días de las elecciones a las que hemos sido convocados y que ya han experimentado postergaciones. No sé si se soportará otra postergación con motivo de la pandemia. Sí, bueno, esta introducción que tú haces a tu pregunta también me lleva inmediatamente a pensar que yo hoy día reconozco y admiro profundamente el esfuerzo que están haciendo tantas organizaciones para levantar y llevar un plato de comida digna a la mesa de tantos magallánicos y magallánicas. Estoy pensando en la ollita feminista, estoy pensando en todo el trabajo de la Raquel Álvarez, de la Inés Vidal, que desde el comienzo de la pandemia, recolectando alimentos, llevando canastas autogestionadas, las ollas comunes autoconvocadas en distintos territorios, en el archipiélago de Chiloé, el compañero José Necul, o sea, tantos esfuerzos de distinta naturaleza para llevar este plato de comida. Por tanto, siempre en una crisis también, como en todo orden de cosas, se muestra lo mejor y lo peor del sentido de humanidad que nos quede como civilización, ¿no es cierto?, en esta crisis mundial. Y también se ha expresado. La recuperación de la organización popular ha sido clave. Cuando el Estado no llega, la organización popular está. Y la solidaridad de clase, la solidaridad del pueblo trabajador, eso se ha expresado aquí con liderazgos autoconvocados. Yo he nombrado algunos, pero muchos y muchas están haciendo este trabajo y nosotros hemos apoyado esas acciones cuando hemos podido y lo seguiremos haciendo. Estamos incluso pensando alguna actividad para el 1 de mayo en esa misma línea, porque el 1 de mayo también nos va a sorprender en esta situación de crisis institucional a la que tú aludías en tu primera parte de la reflexión, que efectivamente es una crisis político-institucional con epicentro obviamente en el Congreso Nacional, porque hay un gobierno, y esto nos remonta a la bizantina discusión respecto de cuál es la lógica de poder, digamos, la relación de parlamentarios y presidentes o presidentas, ¿cierto? La antigua tensión respecto de parlamentarismo versus presidencialismo. Y aquí estamos en una pugna, ¿cierto?, donde un presidente tosudo
no escucha, digamos, la discusión de un parlamento que, más allá de cualquier crisis de legitimidad que pueda tener, representa hoy día las voluntades que hicieron que ellos y ellas estuvieran ahí. Fueron democráticamente elegidos. Fueron democráticamente elegidos. Y los parlamentarios. Pero hay una crisis, claro, es una crisis la que tenemos de legitimidad, ¿cierto? Desde el punto de vista del ejercicio luego de la expresión de esa voluntad, porque una cosa es ser legítimamente elegido o elegida y otra después el ejercicio de ese liderazgo, y en nuestro país tenemos escasísimas herramientas para hacer un control ciudadano efectivo y vinculante de ese ejercicio. ¿Tú eres partidario de una acusación constitucional a la Presidenta de la República? Sí, y si no prospera, estamos promoviendo, ayer nomás tenía unas conversaciones iniciales, que aquí más que el rigor legal o el efecto específico que pueda tener la acusación, estaba diciendo que estamos levantando, desde la Coordinadora 8M en Santiago surgió este concepto de la acusación popular constitucional, que es una nueva forma de decirle por todos los medios pacíficos hasta ahora, ¿no? De decir, presidente, lo acusamos desde el pueblo por un no ejercicio correcto de su liderazgo como presidente. ¿Y cómo canalizan esa acusación? Eso es lo que estamos viendo, uno podría decir es un gesto, por eso te digo, no tiene un soporte, por eso decía antes legal, por decirlo. Tú dices movimiento pacífico hasta ahora, ¿significa que puede pasarse de la pasividad a la violencia? Yo creo que ya estamos viviendo en una situación absolutamente violenta. ¿Ya? Es violento que las familias no tengan que comer, es violento que se esté tensionando para un retorno forzado a cuestiones presenciales en materia de educación, es violento porque esa tosudez puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Eso es profundamente violento. Es violento que un gobierno no tenga una capacidad de empatía y de escucha incluso en las instancias institucionales como las que estábamos hablando. El Congreso le dijo, este es el proyecto que queremos, y el presidente tosudamente dice, tengo otro. Y ese otro, incluso hay personas que han valorado muchísimo, por ejemplo, el aporte o este bono de 200.000 pesos. Si existía esa voluntad, ¿por qué no se introdujo en la primera discusión esa mejora al proyecto? Estoy segura que el Congreso lo iba a recibir en buena forma. Entonces aquí hay otra discusión, y eso no es posible en tiempos de crisis humana, sociosanitaria. Hacer un gallito entre el Congreso y el gobierno para mostrar que se está gobernando de esta forma es el peor diseño político, táctico, pero más allá de eso, que es lo que a esta altura menos me importa, digamos, es que es brutal, es criminal y es violento. ¿Qué esperanza tienes tú en la Convención Constitucional o en la Constituyente que vamos a elegir, esperamos, el próximo 15-16 de mayo? Nuestra confederación ANEF aquí en la región ayudó, colaboró en la fundación de la Coordinadora Social de Magallanes. Partimos como coordinadora por una nueva constitución, y ahora nos llamamos Coordinadora Social de Magallanes, precisamente porque mantenemos la esperanza y la convicción de que en esta convención constitucional puedan expresarse unas mayorías que vengan de la máxima cantidad de miradas necesarias para elaborar una nueva constitución. Y éramos partidarios y partidarias, de alguna manera incluso me tocó encabezar esa discusión en nuestra última asamblea presencial de la ANEF, antes de entrar en la crisis sociosanitaria. Éramos partidarios de seguir pulsando por una asamblea constituyente propiamente tal. Dori, ¿por qué no fuiste candidata tú a la Me sacaste el tema. El tiempo nos ha dado la razón de que efectivamente la Convención Constitucional
tiene los... ¿Por qué decíamos una asamblea constituyente? No era una tosudez, ni una retórica, ni una épica, ni nada. Es que efectivamente las asambleas constituyentes pueden dotarse a sí mismas de los mecanismos y formas para resolver sus procesos internos cuando están elaborando una constitución. La Convención Constitucional tiene el gran amarre y la gran complicación, primero que no está pensada, inicialmente no estaba pensada para la participación mayoritaria de todas las fuerzas sociales, incluidas las fuerzas sin organización política, porque el tema de los independientes es una discusión, nadie es independiente. Yo no estoy militando en un partido, pero no soy independiente. Yo tengo una matriz de principios y de ideas políticas y sociales, filosóficas, que me ubican en un lugar del mundo, que es, en mi caso, bueno, no vamos a hablar de eso. ¿Por qué no fuiste candidata a la Convención Constitucional? Porque el trabajo de la Coordinadora Social de Magallanes, que partió además con muchas organizaciones sociales muy diversas, hay muchas pegas que hacer para sostener procesos de tamaña naturaleza, y me puse a disposición de ese proceso hasta el día de hoy, que sesionamos permanentemente como coordinadora social, porque nos tocó abrir un espacio en la política más dura, ¿cierto? Y ese trabajo hay que sostenerlo en el tiempo, metodológicamente, energéticamente. Este último periodo tuvo un pequeño bajón de participación en un pequeño lapso por cuestiones externas a la coordinadora, pero entonces lo que quiero decir con esto es que hay momentos y momentos, y para mí este era el momento de ayudar a sostener el proceso de la coordinadora social, y vi, y soy muy feliz hasta el día de hoy, de ver el despliegue de ir rompiendo mitos urbanos de la política. Esto que los jóvenes no están interesados en la política, no hay nuevos liderazgos con contenido, no hay nuevas posiciones políticas para oxigenar el ejercicio mismo de la política, y por tanto del fortalecimiento de la democracia, porque para mí la coordinadora social viene a contribuir con un granito de arena a fortalecer la democracia a propósito de la expresión de diversas miradas. Y veo con gran cariño y admiración el ejercicio y la aparición de personas que yo no conocía. Por ejemplo, toda la red RAPROMAC, que son de profesores y profesoras jóvenes, liderazgos como Fuentes, el de nuestro candidato, de Pablo Cifuentes. Tremendos jóvenes comprometidos en su ejercicio profesional, la misma Elisa Justiniano, Michel Omar Aguilar en Porvenir, el Pato Fuentes en Natale, que se suman a liderazgos potentes como el de la compañera Inés Vidal. Entonces, y detrás de ellos, organizaciones y jóvenes también con tremenda capacidad de articulación y trabajo. ¿Tiene una cancha pareja para competir? ¿Hay una cancha pareja para competir? No, sabemos que ¿Tiene no. inclinación? Ustedes lo han reflexionado aquí también, les he escuchado, te he escuchado a ti también, tanto tiempo. Efectivamente, las reglas del juego de la institucionalidad vigente no estaban preparadas, no estaban pensadas para la expresión de este mundo no articulado en partidos. Yo prefiero decirlo así más que del mundo de los independientes, porque creo que ha sido muy manoseado ese concepto engañosamente. Así que no estaba pensado para eso. Los esfuerzos que había que hacer para inscribir la lista fueron importantes, etcétera. Nosotros hicimos además un proceso, nos autoconvocamos en un proceso de consulta para dirimir estos candidatos, y yo sí agradezco la confianza en que en su momento depositaba la Asamblea Feminista, que fue, recuerdo mucho esa asamblea muy concurrida, casi 100 mujeres feministas haciendo su propia elección. Mira todo el proceso que vivieron nuestros candidatos y candidatas. Antes de llegar a la papeleta nuestra social, cada organización fue presentando. Yo participé también de la Asamblea Feminista, en la que fue finalmente elegida en una votación con estos sistemas computarizados, porque uno dice, ¿cómo en mi generación?
cómo hago las papeletas, los votos, cómo los cuento, y las chicas, hay sistemas, existe la tecnología. Para la nueva generación no hay secretos. No, maravilloso, y no fue súper transparente, tuvimos el conteo de votos y Elisa Justiniano ahí fue la primera mayoría, y luego se sometió ella misma también a la votación social autoconvocada. Así que es una lista que a mí me llena de cariño, de admiración, y es un aporte, digamos, para oxigenar la política, no solo de ideas, sino también de un ejercicio. Mira, no me queda mucho tiempo, lamentablemente. No te puedo creer. Lamentablemente, pero te tengo que hacer una consulta. ¿Cómo se restituye la confiabilidad en la política? Porque hacemos política todos los días y desde todo lugar. ¿Cómo devolvemos la confiabilidad en la política? Que después puedes traducir tú en nuevos partidos, nuevos movimientos, o robustecer los partidos que hoy existen. Sí, bueno, yo igual tenía interés de hablar del llamado al 30 de abril, pero nos fuimos por la vuelta de... 30 de abril. Voy a ver qué tengo como próximo invitado. Vamos a ver si podemos compartir con el próximo invitado, para darte un par de minutos más. Y estábamos en ¿cómo se recupera? La confiabilidad de la política. Sí, fíjate que yo... Más que en los partidos, Sí, porque necesitamos fortalecer nuestra democracia a partir de un ejercicio de soberanía popular, ¿ya? Yo estoy plantada desde esa perspectiva, cómo recuperamos para el pueblo chileno, la soberanía del ejercicio de su voluntad, que se expresa no solo en la elección permanente, ¿cierto?, de sus autoridades locales. Entonces ahí empiezan a aparecer contenidos tremendos. Se recupera la credibilidad política si yo acerco las decisiones que están tan lejanas, las acerco al ciudadana de a pie, al pueblo trabajador también. Y para mí eso parte también por no solo descentralizar el país, sino llevar autonomía a las regiones. Yo estoy participando en una discusión académica que se debate entre Estado regional y Estado federativo. Ahí, no menos que eso, no Estado unitario descentralizado, no nuevamente todo en la medida de lo posible, sino una apuesta profunda por llevar y traer y devolver la soberanía a los territorios con su capacidad de decisión sobre sus recursos, sobre sus estrategias, por decir algo estructural, ¿no?, de aquello. Pero creo también en lo más profundo de mi ser que se acerca o se recupera también la credibilidad en un ejercicio diario, cotidiano, permanente, de honrar la palabra que uno empeña, en honrar esa palabra, esos dichos, esas ideas y esa retórica con un accionar público y privado que sea coherente con eso. Si yo estoy hablando de principios como los que estamos enarbolando y tengo una práctica del ejercicio de mi liderazgo en un sindicato, donde sea, autoritario, déspota, no inclusivo, por mucho que mi retórica sea distinta, las personas están viendo eso y pierden en cada uno de esos gestos de intolerancia y de autoritarismo, pierden la fe en que se pueda hacer un ejercicio, no digo que no exento de complicaciones, somos todos seres humanos que podemos fallar y caernos, pero tener una voluntad expresa y decidida de coherencia de nuestro accionar en lo público y, ojo, también en lo privado, por decirlo algo. Si tú me permites, vamos a hacer un breve alto y vamos a retornar, vamos a acomodar, ¿no?, nuestra agenda para conversar un par de minutos más, si te refieras a lo que se viene el próximo 1 de mayo y a lo que ocurrirá el día 30 de abril. Vamos y volvemos.